¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy muy contento porque estoy hablando con una persona a la que le dicen que es un predicador del derecho laboral. Lo dicen de broma. Él realmente es consultor laboral. Él se dedica desde hace muchos años a cuestiones relacionadas con el derecho laboral en las organizaciones. Y a partir del 2019, él nos va a contar que pasó un evento muy interesante en nuestro país, en México, y que gracias a eso ellos decidieron darle un enfoque completamente diferente a la manera en la que gestionaban toda la cuestión laboral con las organizaciones y pudieron hacer unos servicios súper interesantes que creo que para todos los que estamos escuchando, ya sea que seamos trabajadores o sobre todo si somos empresarios, podemos entender cómo funciona esto en nuestro país y cómo a través de esta, lo decimos de broma, ¿verdad? De esta predicación, pues muchas empresas están tomando conciencia acerca de cómo deben gestionar sus relaciones con los trabajadores. Y por eso, para mí, es un honor conectarme desde Ciudad de México hasta la ciudad de Guadalajara, gracias a la tecnología, con David Robles. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Pues muchas gracias por la invitación, gracias por el interés y bueno, el recibimiento de tus palabras, vaya, y aquí estamos a la orden, aportando un poquito de lo que sabemos y compartiendo nuestro enfoque. Me encanta que vengas. eh, yo creo que todas las personas, empresarios, no empresarios, pues deberíamos de conocer un poquito más de las leyes, del derecho, de las regulaciones y que te estés tomando el tiempo, porque entendemos que eres una persona muy ocupada, que te estés tomando el tiempo para venir a platicarnos un poquito. La verdad es que no tiene precio, es invaluable. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, la dinámica de este club de los desconocidos es que antes de que empezamos con las cuestiones técnicas, es que nos cuentes un poquito tu historia. Ya en la introducción, pues ya dejé ver, que no lo platiqué obviamente a detalle, porque es la historia tú te la sabes, dejé ver cómo a partir del 2019, pues le das un enfoque diferente a tus servicios legales, pero nos gusta el chisme aquí. Entonces nos gusta enterarnos un poquito antes. ¿Qué pasó en tu vida? Desde donde nos quieras contar, desde tu niñez, desde tu adolescencia, que te empezó a llamar esta cuestión de dedicarte pues al derecho y cómo esas vivencias que tuviste en tu infancia o en tu juventud llegaron a que ahora seas la persona que eres y te dediques a lo que te dedicas. Cuéntanos tu historia, por favor. Muchas gracias, Luis, con gusto. Bueno, ahorita me hiciste acordar de un par de sucesos eh, que motivaron el ser abogado. Mira, yo nací aquí en Guadalajara, soy orgullosamente tapatío. Mis papás en ese momento vivían en un pueblo que es un pueblo mágico, se llama Mascota, Jalisco. Está muy cerca de Puerto Vallarta, de San Sebastián y de Talpa-de-Ayete. Cuando gustes te invito a ti y a todos los escuchas. Es un pueblo mágico maravilloso. Ahí crecí desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Ya en la universidad vine aquí a la Universidad de Guadalajara. Cursé la licenciatura en Derecho y egresé en el 2009. Pero pasó algo importante cuando pues, todos los que estamos en un pueblo tenemos que salir a estudiar forzosamente, ¿no? Eh, y ahorita ya hay un tecnológico, pero en ese momento teníamos que salir. Yo siempre quise ser doctor, Luis, pero la vida me te va llevando. Ahí andaba, desde los 6 años andaba en moto y pues, en una ocasión tuve la mala suerte y tuve por ahí un accidente. Por eso este ojo lo tengo un poquito, este, afectado, ¿no? Fueron 6 7 operaciones. Y bueno, ahí como que se rompió un poquito mi idea de ser cirujano, porque dice: "No, bueno, pues no vas a ver bien". Y dije: "Ay, ¿ahora qué hago?", ¿no?
y en las talleres vocacionales, pues bueno, sales de todo, ¿no? Y no encontraba. Y en eso, llegando aquí a Guadalajara, mi papá me dijo: "Tienes 2 opciones, o te vas a estudiar o te vienes aquí al rancho". Y decía: "No, para atrás no, no voy". Entonces, aquí me puse a trabajar en el Hotel Fiesta Americana y, en lo que decidía, y ándale que ahí hubo un problema con el personal, y yo me puse como representante de los trabajadores para negociar con la empresa. Y desde ahí se despertó algo, ¿no? Que decía: "Oye, esto me gusta", ¿no? Siempre venía con ser presidente de la asociación de alumnos, que estar metido en temas políticos y bueno, y empezó a despertar algo en mí y decía: "Okey". Tenía unos tíos abogados, y dice: "A ver, platícame de qué se trata, me gusta la historia". Y dije: "¿Sabes qué? Voy a ser abogado". Le dije a mis papás, y dije: "Bueno, pues te apoyamos". Y entré a una universidad, privada, y hice todo el esfuerzo del mundo, y lo logré pasar a la Universidad de Guadalajara, gracias a Dios, y ahí cursé prácticamente el resto de la carrera, nada más un semestre en otra universidad. Y bueno, ahí me rodeé con grandes amigos que a la fecha, estoy muy en contacto con ellos, y ya era un tema de estudiar, de historia, de filosofía, de derecho, de sociología, de política, y todos esos temas me encantan, ¿no? El tema social me gusta mucho. Y curiosamente, insisto, la vida te va llevando. En vez de que me llegara a mí un pagaré, o un divorcio en la escuela, que es lo que o una cobranza, mi primer asunto fue un tema laboral, ¿no? Este Y okey, lo tomamos y bueno, para estar en tercer semestre y que de repente te lleguen 30,000 pesos, ¿no? De un tema laboral, dices: "Híjole, pues muy bien, ¿no?". Y él, ¿no? Un gran amigo que actualmente es mi socio, se dedica a temas laborales y con él lo consultaba, es un poco más grande que yo. Y nos fuimos yendo, ¿no? Desde la universidad, después fuimos a un despacho que, trabajé 6 7 años, nos forzamos bien en el litigio. Pero ahí sucede esto que platicábamos. Yo veía cómo el empresario vivía frustrado y con nosotros, obviamente, arrojaban esa frustración. Siempre ganan los trabajadores, siempre hay que pagarles, siempre había una frustración y yo esa parte no me gustaba. Dice, ¿cómo puedo mejorar? En el 2019 fundamos Laboral 123, como bien lo dices. El 123 es el artículo de la Constitución mexicana donde emana la Ley Federal del Trabajo y todas las leyes secundarias. Entonces, queríamos este, esta firma que fuera integral, multidisciplinaria en el tema laboral, ¿no? Porque de repente, pues sí, el que litiga, que el del sindicato, que el de la capacitación, el de seguridad e higiene, o sea, hay muchas ramas, ¿no? Dentro del tema laboral y nosotros queríamos tener todo de manera integral para la empresa. Y yo me divertía muchísimo viendo el canal del Congreso en las discusiones de la reforma laboral y entendí que le dieron un giro de 180 grados al derecho laboral, de ser formalista y ser reactivo a ser realista y práctico. La gran reforma la resumo en un principio del derecho, que es el principio de realidad. Ahora los jueces tienen que llegar a la verdad. Incluso los jueces pueden aportar algunos instrumentos de prueba, como pueden decirle al secretario, oye, ve a verificar o si hiciera su trabajador, pregúntale a los vecinos, a los trabajadores, a ver una documental con tal autoridad o con tal empresa para saber si coincide. Tienen facultades de denunciar por falsedad de declaración al trabajador o al representante del patrón, incluso a los abogados los pueden multar, ¿no? Entonces, se allega de todas las pruebas y de cuál es la verdad. Y eso cambia radicalmente todo en el derecho laboral, porque antes el empresario decía, a ver, abogado,
despídelo y si demanda que dure juicio 10 años, es su castigo. Prefiero pagarte a ti. Bueno, pues ya los juicios tardan de 4 a 6 meses y 8 más el amparo, ¿no? Pero ya es totalmente diferente. Entonces, esta parte nos interesó demasiado y le dimos ese enfoque a Laboral 123, ese enfoque preventivo. Uno, para poder ayudar a los empresarios con esa frustración y dos, para poder ayudar también socialmente a cambiar esta perspectiva del derecho laboral, ¿no? Y henos aquí, 6 años después, muy contentos, creciendo, con clientes y con esta obligación que siento de decirlo para que más gente deje de estar gastando dinero por gastar y más bien prevenga. Wow, wow, qué interesante historia. Eh, bueno, primero desde dónde vienes, desde el estado de Jalisco, desde el pueblo mágico Mascota, Jalisco, ¿no? Entonces, Más. mientras estabas platicando, porque yo no había escuchado el nombre, obviamente conozco Puerto Vallarta, pero no conocía el nombre, entonces lo googleé y dije, ah, ok, lo entendí bien porque no sabía si lo había escuchado bien. Ok, de ahí, pues mucha gente que nace en las comunidades más pequeñas, pues obviamente tiene que salir a estudiar, estudias por cuestiones de la vida, no te puedes dedicar a lo que pensabas en un principio, que era tu pasión, pero como me decía una entrevistada hace poco, me decía, es que yo no elegí mi carrera, la carrera me eligió a mí y tal parece que por ahí ibas, ¿no? Entonces está muy bien, muy, muy interesante. Y luego, pues me llama mucho la atención esto de que además el nombre está genial, Laboral 123. Obviamente, los que no nos dedicamos a las leyes y no somos abogados, como que no sabemos los artículos básicos que te enseñan en la escuela, ¿no? Creo que es el 3 el de la educación, ¿no? 3, 27 y 123. Entonces ya más o menos ahí intuimos que es el laboral, pero está increíble y además pues me llama mucho la atención, no solo como historia legal, sino como historia, pues, de emprendimiento, de cómo tú detectas la oportunidad al estar atento. eh, yo, el último canal en mi vida que veo es el canal del Congreso, ¿no? Ese es el primero al que le doy cambia, ¿no? Pero que, pero que haya personas que están atentas y que gracias a la manera como ves esta dinámica, pues te das cuenta de una necesidad en el mercado y de una cuestión, pues de generar ahorros para las organizaciones y sobre todo porque me gustó mucho esto que dijiste, pues de una cuestión de, pues también de generar justicia, ¿no? O sea, de entender que el juez pues tiene que hacer su trabajo de forma adecuada. Entonces, y me encanta todo esto de cómo ves esta oportunidad, el giro que ves de 180 grados en la ley. Entonces, todo me va haciendo mucho sentido. Quiero hacerte una pregunta particular. Eh, Minutos antes de que empezáramos a grabar, me estabas contando acerca, y ahorita más o menos lo dejaste ver, nos estabas contando acerca de que tal parece que ha sido como un predicador, porque resulta que muchos empresarios, por supuesto que no todos, parece que prefieren apagar el incendio que prevenir el incendio. Cuéntame un poquito más, ya lo dejaste ver, pero tal vez con un poquito más de detalle. ¿Cuáles son esos esfuerzos que tienes que hacer? ¿Por qué a los empresarios les cuesta este trabajo hacer esta prevención? ¿Y cómo ustedes, como despacho, ayudan a que estos incendios, pues, no lleguen a ocurrir? Ok. Y te decía que al principio, cuando ideamos los servicios y dijimos, bueno, vámonos a llevar a otro nivel e hicimos un proceso. Sí, porque luego el empresario tiene un mal sabor de boca de los abogados que los honorarios son a cambio de llamadas y reuniones. Y nosotros dijimos, bueno, vamos entregando algo físico, algo palpable que justifique pues nuestro trabajo, ¿no? Y hicimos un cronograma anual
entregamos reportes e informes mensuales y entregamos evidencia del trabajo, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque es importante no solamente decirlo que vas a prevenir, es que lo vayan sintiendo mes a mes y que vaya viendo esa congruencia de que, ok, ya estoy haciendo los cimientos. ¿Cuál es la parte difícil? Ok, entre el querer y el poder. Si hay empresarios que lo quieren hacer, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden? Porque son todólogos, ¿no? Generalmente cuando viene un tema de emprendimiento y funciona, empiezan a crecer y el enfoque es en ventas, el enfoque es en temas contables, fiscales, y el derecho laboral queda relegado. Y yo siempre les hago una pregunta cuando doy pláticas, conferencias o reuniones. Les digo, a ver, ahí viene ya en 2026. ¿En su presupuesto de egresos viene un apartado de contingencias laborales o prevención laboral? La respuesta es que no. Y la otra pregunta, ¿cuál es el dinero que más te duele pagar? El de un trabajador que te demandó y era el más flojo de todos y te ganó un juicio y tuviste que pagarle. Duele ese dinero, ¿verdad? Entonces, nos anclamos a dos realidades, ¿no? Aunque estamos a expensas de que nos suceda y tengamos que gastar, pero no lo visualizamos para prevenir. Me regreso al tema de poder y querer. Y hay empresarios que quieren, pero como son todólogos, yo al inicio pido mucha información que deben de tener para hacer los contratos, el reglamento, todo el tema para justificar muchos temas laborales de tantas obligaciones que tiene el patrón. Y resulta que no la tiene. Pues me dice, no hay abogado. Pues te contraté para que me quites trabajo y me estás dando más. Dije, no, me contrataste para quitarte el riesgo. Entonces, y empecé yo a ver, bueno, qué tipo de empresa, ¿no? Porque luego empezamos con el target, tu cliente ideal. Y dices, bueno, pues el cliente ideal quiero la empresota grandota, ¿no? La triple A, doble A, ¿no? Transnacionales con su departamento de recursos humanos. Sí, pues ese es el ideal, ¿no? Pero te necesitan más los micro y las pymes. Pero también hay que hacer conciencia y decir, oye, pues delega esta tarea a un administrador, un auxiliar de recursos humanos y darle la seriedad a las cosas, porque muchas veces pues quieren y no pueden, ¿no? Y se frustran. Entonces, en esta parte los ayudamos a crear procesos para que sea más fácil el sobrellevar las cosas. Cuando ya se tiene una persona, ya es administrador de recursos humanos, las cosas fluyen de mejor manera. Entonces, ahí es donde hacemos alianzas con otros profesionistas, con reclutadores. Tú trabajas mucho con un gran amigo, con Pepe Vázquez. Y entonces le digo, oye, tú necesitas a alguien que te ayude en esta área, ¿sí? Que yo me encargo de quitarte ese estrés de la cabeza, pero tú también delega, ¿no? Eh, y ya a la hora de empezar a hacer números de cuánto gasta en juicios, en negociaciones, en prima de riesgos, en multas, en apagar fuegos, en tiempo, ¿no? En desvelos, y lo contrastas de cuánto va a salir, bueno, pues ahí ya hay un buen impulso. Y hemos tenido buen resultado en eso. La otra parte importante de tu pregunta, ya dirigiéndome más a las pymes, ya cuando hay un recurso humano, ya sea en departamento, una persona con experiencia. Bueno, ellos se encargan, hay muchas áreas, pero en su gran mayoría, ya sea de reclutar o ya sea de verificar que haya buen clima laboral, buena capacitación, indicadores y demás actividades, ¿no? A ellos te les toca la nómina. Pero el empresario asume que recursos humanos es un especialista en derecho laboral y no. O sea, puede llegar a negociar, sí, puede tener experiencia, pero no profundiza, no especializa en el tema de cuáles son las causales de rescisión, cómo probarlas, cómo ejecutar. No, no todo se trata de ven y despídelo por flojo. A ver.
Dame el indicador donde diga que no cumplió con sus metas. No existe por flojo. La causal es desobediencia del patrón, pero tienes en contrato y descriptivo los indicadores para justificar. Entonces, trabajamos muy de la mano con recursos humanos. También lo capacitamos e instrumentamos una metodología para poder comprobar que todo está en orden, o sea, hay una trazabilidad. Y es tan importante un buen contrato y más importante tener un buen descriptivo del puesto. Y si tienen indicadores, pues qué mejor. Ahorita ya están asustados por la reforma para reducir la jornada a 40 horas de manera paulatina. Y me preguntan, ¿qué sugieres? Midan productividad, paguen productividad, ¿no? De tal manera que cuidan más a qué horas se sale y a qué horas entró que lo que genera y produce el trabajador. Entonces, es cuestión de enfoques. Nosotros, ¿cómo ayudamos a las empresas? Bueno, hay un par de planes que de ahí diversifico, ¿no? Está el plan preventivo, se llama Preven, y nos enfocamos en darle toda esta consultoría desde hacemos un diagnóstico laboral para que sepa dónde está parado el empresario, cuál es su área de oportunidad, de eso hacemos un cronograma de trabajo y empezamos, ¿no? A trabajar con su base de datos, con los contratos, con el reglamento, checar cuáles son sus condiciones, las prestaciones. Empezamos a capacitar al personal para atender contingencias. Nos vamos con las comisiones mixtas, que son 5: seguridad, higiene, capacitación y adiestramiento de productividad, el tema del reglamento, PTU y escalafón y antigüedad. Entonces, seguridad, higiene, pues hay que conformar una comisión mixta que representa el patrón y el trabajador y luego hacen recorridos en la empresa para checar que todas las medidas de seguridad y higiene se estén cumpliendo. Y nosotros los vamos supervisando, vamos documentando todo. Y bueno, pues empresario, hay que invertirle en prevenir, ¿no? Tanto en el equipo personal como en las instalaciones. Y luego una multa es muy cara, es más caro un accidente que se convierte en un riesgo de trabajo y te aumenta la prima de riesgo, es más caro, que te clausure, ¿no? Entonces, esa parte es la que hacemos. La capacitación y el adiestramiento y productividad son habilidades blandas, es una obligación del empresario como patrón de capacitar al personal. Y bueno, hacemos un plan y programa de capacitación y también nosotros estamos registrados en la Secretaría del Trabajo para poder capacitar. Por eso es integral, ¿no? Y el reglamento ya se registra en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y bueno, ahí vamos a poner todas las reglas que no vienen en el 47 de la Ley Federal del Trabajo como causal de rescisión. Entonces, cada actividad, cada empresa, cada negocio tiene sus especificaciones particulares, ciertas prohibiciones, ciertas condiciones generales, ¿no? Entonces, adecuamos ese contrato a la medida y hay sanciones. Tú no puedes sancionar a un trabajador, suspenderlo, si no tienes un reglamento donde te diga cuál es la conducta o la omisión y cuál va a ser la sanción. Entonces, muchas veces le dicen, regrésate y regrésate y no te voy a pagar y te voy a multar. Bueno, estás en el antesala de que ese trabajador encuentre un abogado y te demande una rescisión de contrato, ¿no? Entonces, es bien importante el reglamento. PTU, súper importante cada año. Haya o no haya utilidades, se tiene que dar el expediente, porque hay que acreditarle a la autoridad si tuviste o no utilidades y si tuviste, cómo las pagaste. Y si no, ¿qué le dijiste? ¿No? Y en tema de antigüedad de escalafón, para el más olvidado de todas las comisiones mixtas, pues bueno, ahí se hace un cuadro de antigüedades porque muchas empresas primero contratan y luego dan de alta en el IMSS. Pero para el trabajador, la antigüedad está tasada en oros, ¿no? Entonces tienes que respetarle esa antigüedad y ahí es donde nosotros entramos a conformar este cuadro, a poner en claro las situaciones, a resolver esa problemática y es la base para la prima de antigüedad y prima vacacional y el escalafón. Este, por último, tenemos el plan Protege, que es todo esto que te acabo de platicar, más
la atención de contingencias laborales, porque hay empresas que ya su naturaleza, ya existe cierta rotación o ya tiene juicios o ya tiene una inspección. Entonces, en el diagnóstico preguntamos qué tanto tiene de contingentes y ya le voy poniendo una, 2 o 3, ¿no? Por mes. Y la tendencia es bajarlo, reducirlo a que no tenga contingencias. Pero ya sabe que tiene un abogado que puede ir a rescindir un contrato, atender una renuncia, hacer un convenio de terminación de la relación laboral, atender un juicio, una inspección. Sí, también que se sienta seguro. Eso es para empresas pymes que ya trae una cierta rotación y cierta problemática, ¿no? Mientras más creces, pues más problemas hay. Y bueno, para los emprendedores, hacemos un poquito de un híbrido, ¿no? Y hacemos una implementación de 3, 4 meses, donde uno, les decimos cuáles son sus obligaciones, luego pasamos a los contratos y luego el reglamento, y luego les damos un taller para que sepan atender contingencias laborales. Porque luego los agarran enojados y reaccionan con la emoción, y eso es perder dinero, ¿no? Entonces, les decimos todos estos detalles. Bueno, esa es la manera que nosotros apoyamos a las empresas, más aparte, pues toda la consultoría que damos en individual, nos pueden contratar por evento, nos contratan mucho para bajas, negociaciones, atender inspecciones, temas sindicales, ¿no? Porque luego el sindicato abusa del desconocimiento de las empresas y nosotros actuamos como ese representante que vela por los intereses del empresario, ¿sí? Congruente con los trabajadores. El chiste no es perjudicarlos, es que cada uno haga lo que tenga que hacer. Uno conoce sus derechos y obligaciones y órale, hay que ser claros, ¿no? Y si somos claros, no va a haber problemas. Eso es lo que hacemos, amigo. ¿Cómo ves? Wow, muy interesante. Me encanta porque además creo que lo planteas de forma muy clara para todos los empresarios que nos están escuchando. Es, me gusta justo esto último que dices, ¿no? Es cada quien debe hacer su chamba y el tema es que muchas veces la empresa no está haciendo esa chamba para, para prevenir, no está haciendo adecuadamente la chamba para responder y bueno, pues eso se puede volver un poco caótico, ¿no? Además, me gusta mucho esta filosofía que tienen acerca de la prevención, porque ciertamente, pues como que muchos empresarios están a esta, pues pues voy a decir esta palabra, pero pues terminan siendo negligentes, ¿no? O sea, terminan esperando a que sucedan mal las cosas, a que haya necesidad de, de rescindir este contrato, que haya necesidad de tener una demanda en puerta o una multa para ver ahora sí llamarle al abogado, ¿no? Y bueno, de hecho, pues por ti estaría bien, ¿no? Porque dices, qué bueno, porque en esas circunstancias, pues cobro más, ¿no? Pero me gusta mucho esta parte que tienen de predicación para, oye, no necesariamente lo tienes que hacer así. Además, nosotros te podemos acompañar en todo el proceso, te podemos hacer un diagnóstico y adicionalmente, te podemos ir demostrando con estos cronogramas, con estos reportes, con esta documentación, que realmente estás avanzando y que realmente estamos mitigando estos riesgos, ¿no? Y justo antes de empezar a la grabación, te decía que se me había ocurrido una analogía. Eh, es como la persona que quiere bajar de peso, ¿no? O sea, alguien que quiere bajar de peso en general, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, sabe que tiene que comer bien, que bajar a las calorías, que ir al gimnasio, que caminar 1 hora al día, etcétera. Pero no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen. Y luego, pues parece que es más fácil de, oye, pues dame el remedio rápido, ¿no? O sea, dame el remedio rápido, hazme una cirugía o dame unas pastillas o no sé qué. Y eso resulta mucho más caro cuando si hubieras comido bien, si hubieras ido a caminar todos los días, si hubieras ido al gimnasio, no hubieras tenido que pagar tu cirugía bariátrica de cientos de miles de pesos. Y pues creo que vale la analogía, es un poquito similar, ¿no? Es, ¿qué es el caminar diario, el comer bien? Es pues
llamarle a David, ¿no? Ese es el caminar diario. El, el ver el laboral 123 es, ok, vamos a hacer un plan y con esto vamos a tener todo lo que necesitamos, ¿no? Desde este fondo de contingencias laborales que, como tú dices, yo creo que el 0.0001 de las empresas lo tienen. Vamos a tener este fondo, vamos a invertir en prevención. Entonces, me encanta todo lo que me dijiste. La verdad es que me hace todo el sentido del mundo y yo estoy seguro que muchos empresarios que nos están escuchando deberían en este momento tomar el teléfono y marcarte y decir, dame mi dieta, por favor, y mi plan de ejercicios, porque necesito de tu ayuda. Entonces, por eso, David, quiero preguntarte, tengo todavía un par de preguntas más, pero antes de seguir, ¿cómo los contactan? No sé si tengas teléfono, página de internet. Sí, claro que sí. El teléfono celular puede ser por WhatsApp o llamada, es el 33 39 98 34 27. Repito, 33 39 98 34 27. Y estamos también en Facebook, en Instagram, estamos como Laboral 123. La página de internet es www.laboral123.com y pues, muy pronto por ahí vamos a estar iniciando un canal de YouTube también con un proyecto que tenemos justo en este ánimo que tenemos de llegar y apoyar a más empresarios. Excelente. Repito, para los que nos están escuchando, los que están viendo desde el principio, ahí venían los datos, pero repito, teléfono 33 39 98 34 27 en México, Facebook Laboral 123, Instagram Laboral 123, sitio de internet www.laboral123.com y seguramente el canal de YouTube será igual, Laboral 123. Por ahí está bien. Bien, me gusta mucho todo lo que nos cuentas y se me ocurren un par de preguntillas adicionales. Lo primero, me, am, me llama mucho la atención esto que dices de que el cliente, cuando le empiezas a pedir cosas, pues entonces parece que le estás poniendo más chamba, ¿no? Y entonces, y se queja, ¿no? O sea, te contraté para quitarme chamba, no para que me pusieras más. Y me gustó mucho esta parte que dices, no, o sea, realmente me estás contratando para, pues, para mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, y bueno, y decías esta parte de que realmente tu departamento de recursos humanos puede tener nociones de derecho laboral, pero evidentemente no es el especialista en el derecho laboral, ¿no? Entonces, ah, la pregunta es, ¿cómo, em, cómo puede? Yo sé que la respuesta sencilla es llámenme y les explico, pero a ver si podemos decir una cuestión general. ¿Cómo puede, aunque ya lo dejaste ver en la entrevista, me gustaría ver si se puede clarificar un poquito más? ¿Cómo puede el empresario hacer un cálculo en el que diga, a ver, si pongo en la balanza, me conviene más invertir en esta prevención que invertir en resolver el problema? ¿Hay alguna fórmula que puedan utilizar, algo que les puedas recomendar para decir, oye, es que de verdad, llámame porque sí te puedo generar muchos ahorros en vez de que pienses que esto va a ser un gasto? Sí, sí lo hay. De hecho, siempre en las propuestas lo señalo. Y me voy a la experiencia, a la estadística. Mira, un juicio laboral, yo vamos a decir, lo visualizo financieramente el impacto entre 15 y 20 meses de salario del trabajador. Entonces, si hablamos de un trabajador en promedio que gana 10,000 pesos mensuales,
estás hablando que un juicio te puede significar de 15 de 150 a 200 pesos ese juicio, ¿no? Entonces, asumiendo que no tienes cómo comprobar el salario, prestaciones o cómo justificar el que lo hayas dado de baja, ¿no? A través de una rescisión, y hay un proceso. Entonces, es nada más para dimensionar. Una sola multa de la Secretaría del Trabajo oscila entre 240 a 580,000 pesos, las multas, ¿no? El otro día llegó con un cliente el viernes pasado, la Secretaría de Trabajo, porque un trabajador enojado que se le dio de baja había hecho cosas mal, enojado, eh, fue y metió una queja a la Secretaría del Trabajo. Llegaron los inspectores así como esto y esto, ¿no? Como tratando de buscar eh, cómo multar a la empresa. Me lo comunicaron y decían, "No, ¿sabes qué? Voy a clausurar. ¿Por qué? Es que hay un bidón de gasolina y eso pone en riesgo a todos los trabajadores si no tienen señalamiento. Espérate, espérate, espérate. La ley dice sí, puedes clausurar, pero tiene que haber un riesgo inminente a los trabajadores y a su salud. O sea, relájate. Bueno, total que un sinfín de cosas, o sea, cuando quieren, una cosa es hacer tu trabajo como bar y otra cosa es buscar cómo perjudicarte. Y yo dije, oye, relájate, relájate. Al final al administrador le dijo, están muchas cosas mal, voy a clausurar o si quieren les ayudo. ¿Cómo te ayudo? Dame 60,000 pesos. Espérate, espérate, espérate. Y yo, no, no se lo des, y no se lo des, y no se lo des. Dije, no, yo contesto. Dije, es más, levanta el acta si tú quieres clausura, pero si no lo haces bien, te voy a meter una queja. Entonces, ahorita estamos en cumplimiento de esa inspección. Y órale a trabajar a cumplir, porque lo que decías, esto, dar esta mordida es sinónimo de lo que decías, ¿no? De esta operación para el que quiere bajar de peso. Pero luego es otra y otra y otra y otra, hasta que no hagas las cosas bien, ¿no? Entonces, nada más por decirte un tema de números de algo que acaba de pasar, que es otra analogía. Ahora bien, me voy a otra que es importante y que nadie lo ve, es un gasto hormiga que pocos ven, la prima de riesgo. Dependiendo tu actividad, si eres oficina, pues tienes una prima de riesgo muy chica, de clase uno, que es lo que le pagas al IMSS, eso es la prima del riesgo. Es en base al número de trabajadores, cuántos tienes registrados, su salario, hay un factor con el cual tú pagas al IMSS, ¿sí? Y el IMSS no deja de ser un seguro, o sea, te va a cobrar en base a las incidencias que hay. Entonces, si tienes varios riesgos de trabajo, pues va a subir la prima, ¿no? Y muchas veces el empresario no apuesta para prevenir estos accidentes, riesgos de trabajo, incluso enfermedades que se pueden, este, originar por el propio trabajo. Para que me entiendas, alguna vez nos tocó atender a un doctor que trabajaba en la zafra y durante 6 meses, prácticamente en la noche tenía que hacer guardia y no dormir. Y era muy clavado en su trabajo. ¿Esto qué originó? Bueno, que le diera un par de infartos, ¿no? Entonces, después, bueno, este infarto con el no dormir, ¿no? Con el estrés, pues hay una enfermedad que se liga directamente eh, a este trabajo y todo esto afecta. Entonces, va subiendo la clasificación de la prima de riesgo y empiezan a pagar más al IMSS. Págale, 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 págale. Y son cantidades que ni siquiera lo ven, porque el contador nomás dice tanto, pues tanto, tanto, tanto. Entonces, esta parte de prevenir riesgos de trabajo, de clasificar bien los puestos de trabajo, porque paga también la prima dependiendo los trabajadores que tienen. Le pasa mucho a las constructoras.
Sí, la constructora, clase 7, albañil está en riesgo, ¿no? Y aunque tengas ahí a tu trabajador de oficina, tu proyectista, que es clase 1, ni modo, vas a pagar todos clase 7, ¿no? Entonces, yo le sugiero a las empresas de este ramo, pues haz otra empresa, una empresa que se dedique a hacer proyectos y otra empresa que se dedique a hacer obra, ¿no? Porque tenemos los servicios especializados que se registran en el REPS. Desaparece el outsourcing y le da pie a los servicios especializados. Em, y bueno, todo este tipo de estrategias y de planeación que tiene que ver el empresario, nosotros le ayudamos, ¿no? Porque muchas veces estás pagando de más por este desconocimiento, ¿no? Y por decirte ya el último ejemplo, que es muy recurrente, otro gasto hormiga muy, muy recurrente, es doy la baja a los trabajadores y los conciliadores laborales no se meten mucho en temas, ¿no? A ver, yo no sé si te despidieron o no, hágale 45 días para que no le pague los 3 meses de indemnizas, las partes proporcionales. Entonces, como el empresario, pues, ya no quiere involucrarse en eso, pues, paga y paga y paga. Si es alguien que gana 10,000 pesos mensuales, esos 45 días se convierten en 25, no, 15,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, asumiendo que estás pagando esos 45 días. 15,000, imagínate uno que lo hagas al mes, ¿sí? Es mucho dinero y no lo estás viendo porque simplemente es pagar por quitarte un problema. En vez de tener bien amarrado el contrato, el descriptivo, y si llegan a omitir o hacer algo que no, tener las pruebas para rescindir el contrato. ¿Por qué pagar esos 3 meses o esos 45 días que el trabajador no hizo su trabajo o cometió algo que no debía? Simplemente se justifica y listo. Acabamos de ganar un juicio, con una clienta que tiene un salón de belleza, por una trabajadora que eh, quemó a las, em, iba a decir pacientes, pero no a las clientes, Ujú. eh, las quemó y entonces, imagínate, y aparte le decían y pues ella reaccionaba mal, mandamos una abogada, obvio, pues, un acta administrativa, 2 actas administrativas con testigo bien justificado, todo bien amarrado. Tercera ocasión, oye, pídame acta administrativa, no, 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 que tienen algo en mi contra que yo no hice, total que se puede demandar. En el juicio llevamos las actas administrativas, llevamos a las clientas, nos dieron el gane, obviamente, porque estamos demostrando que actuó mal la trabajadora, ¿no? Entonces, esos son ejemplos económicos, ¿no? Puedo hablar mucho más, pero creo que esos son los elementales por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando esto eres consciente de estos gastos y lo llevas de forma anual, platicamos a ver si no te impacta, ¿no? En los números. Wow, wow, wow. Esto, señores, no fue una entrevista, fue una masterclass. Gracias. Este, Bien, esto me pareció interesantísimo, ¿no? O sea, toma en cuenta que cada vez que un trabajador te lleva a juicio, van a ser como entre 15 o a 20 meses de su salario, multas de la Secretaría del Trabajo entre 240,000 y 580,000 pesos, gastos hormigas, que pues multiplícalo por el número de trabajadores, ¿no? O sea, si no tienes esta estrategia que es lo que me encanta siempre de hablar con abogados, ¿no? Que tienen una mente diferente, ¿no? Esta cuestión de, a ver, es que es una estrategia, ¿no? O sea, puedes tener una estrategia para tener mejor organizadas tus empresas, para que en vez de estar en un nivel 7 del seguro, entonces puedes estar solo en la parte correspondiente a las actividades de alto riesgo, en este nivel 7. Bueno, eh, eh, voy a repetir tus datos porque de aquí mucha gente debería estarte hablando. Teléfono 33 39 98 34 27. Manden un WhatsApp, es teléfono con WhatsApp, Facebook o Instagram Laboral 123, www.laboral123.com.
hemos llegado al final de la entrevista. David, solo quiero hacerte una pregunta más, que te decía que era una pregunta sorpresa. Si si tu vida como abogado laboral se llamara como una película, ¿cómo le llamarías a la película? Híjole, qué barbaridad, qué buena pregunta. Este, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ah, vaya que me gusta ver películas y series de abogados. Siempre es buena. Eh, ¿Sabes que la primera película que se me vino a la mente y ahorita pensé por qué? Hay una película que me gusta mucho que se llama La vida es bella, ¿no? Y hay una escena en específico donde, no sé si recuerdas que están que está cuidando a su hijo, ¿no? Y están escondiéndose y ya viene. Entonces, para que no se asuste el hijo, él sale y empieza a hacer eh, como empieza a bailar, empieza a cantar, a sabiendas de que lo van a agarrar y que puede haber un problema, ¿no? ¿Y por qué lo hago así? A mí me gusta ser muy empático con los empresarios, entender su problema, entender su dolor y empezar a construir poco a poco eso. Yo veo hacia el empresario. El empresario lo veo como alguien que siempre tiene que mantener la sonrisa, la congruencia, el liderazgo y con el sinfín de problemas, ¿no? Y lo menos que puede ser un profesionista, en caso de nosotros, un consultor, ser empático con él, resolver ese problema y quitarle ya ese pendiente, esa carga, para que pueda él continuar con su negocio, ¿no? Porque sí admiro a todos los empresarios, eh, a los emprendedores que son showman o super mujeres, ¿no? Que hacen de todo. Y la verdad es que ahí es donde me gustaría aterrizarlo, porque también uno como abogado, pues hace también lo mismo, ¿no? Tienes que mantener esa sonrisa y esa tranquilidad en el caos y poder dar una respuesta. Entonces, ahí me espejeo con esa película. Me encanta, me encanta. Pues la vida es bella. De verdad, David, un placer haberte tenido por acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Y pues hay que organizar algunos temas ya más específicos, ¿no? Que creo que pueden ser muy útiles para aquí, para la audiencia. Y pues te deseo mucho éxito con tus proyectos. Gracias, gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación y esperemos que sea del agrado de tus escuchas. Y bueno, un bonus, quien me contacte y que diga que nos escuchó, le voy a regalar un diagnóstico laboral, sin compromiso, nada más para que vea dónde está parado. No, pues está perfecto. Muchas gracias. Entonces ya saben, repito los datos. WhatsApp 33 39 98 34 27 o Facebook, Instagram o página web Laboral 123, la página web laboral123.com y esperen el canal de YouTube que también saldrá como Laboral 123. Amigos del Club de los Desconocidos, como siempre, un placer enorme estar con ustedes. Se despide Luis Barreiro y nos vemos muy, muy pronto.